De nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hicieron nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla entre las tinieblas, y las tinieblas no lo percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Evangelio nos bendigan y borren nuestros pecados. Amén. Amén. Toman asiento. El Evangelio dice que Jesús ya existía desde el principio de los tiempos junto al Padre. ¿Y cómo le llama el Evangelio de Juan a Jesús antes del Padre? La palabra. Qué interesante esto de que Jesús llame la palabra. ¿Cómo crea según la Biblia Dios el mundo? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Y Dios dijo, porque para los judíos la palabra era algo vivo y activo. Era algo vivo y activo. Fíjense que los judíos el nombre de Dios es Yahvé, pero los judíos casi no lo decían. Le decían Adonai, le decían Elohim, pero no le decían Yahvé, porque nombrar a Dios era como faltarle el respeto, era como poseerlo. En la cultura judía se le da tanto valor a la palabra que una de las formas que suelen tener, es repetir los salmos o los pasajes bíblicos de manera que se le graben, porque creen que la palabra es algo vivo y activo. Y entonces, ¿qué dice San Juan? Que la palabra de Dios es ¿quién? Jesús. Que además Jesús existía, esa palabra de Dios, que era Jesús, existía con el Padre y también era Dios. Acá, para cuando quieran decir, hay quienes dicen que Jesús era el Hijo de Dios, pero que no era Dios. No se engañen. La Biblia dice que Jesús es Dios, y lo dice acá. ¿Está? El credo tiene dos versiones. Nosotros rezamos la de los apóstoles, que es más corto. Pero la versión larga del credo, que es la que normalmente se reza en las iglesias, dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, engendrado, no creado. Jesús no fue creado por Dios. Jesús nace de Dios, pero no es creado. ¿Por qué? Porque es de la misma naturaleza de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Eso, de esa manera, dice que Jesús es Dios y que existía desde siempre. ¿Está?
Pero amaban tanto a la humanidad que el Hijo de Dios, esa palabra, bajó a la tierra. Y bajó en forma de un niño en un pesebre. O sea, el Dios que estaba allá arriba baja a la tierra para enseñarle a la humanidad cómo tiene que hacer las cosas de manera correcta. Baja a la tierra y baja en un pesebre. Y baja como hijo adoptivo de un artesano, de un carpintero. Porque José era un hombre trabajador del pueblo. Y baja como hijo de una muchacha soltera, joven, pero que también era una humilde muchacha del pueblo, que era la Virgen María. Y nace entre los pobres. Nace en Belén y vive en Nazaret, en una aldea de Galilea, como un pobre entre los pobres. ¿Y para qué? Para decirles que Él es la esperanza. Jesús es la luz que brilla en la oscuridad. Jesús es la luz que brilla en la oscuridad. En el día de Navidad la iglesia tiene prevista como 3 o 4 misas. En la misa de la noche, que se le llama, la misa de la noche, que es la que nosotros conocemos como misa del gallo, dice, el ángel se le aparece a los pastores para decirles que el Salvador ha nacido. Y dice, de pronto, en esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Es decir, el ángel de Dios, cuando recién nace Jesús, se le aparece a los pastores pobres. ¿Y qué pasa? En el medio de la noche se hace una gran luz, como la luz de las velas del Adviento. En el medio de la noche Jesús viene a nacer para encender la luz. Jesús es la luz. ¿Qué pasa cuando andamos en la oscuridad? Tropezamos. Claro, andamos mal. Claro. Nos caemos al pozo, nos chocamos contra la pared, agarramos lo que no tenemos que agarrar. O sea, cuando andamos sin Jesús en la vida, hacemos lo mismo que cuando andamos sin luz por la casa. Y podemos llegar a ver algo, pero vemos las cosas distorsionadamente. O sea, cuando Jesús no está en la vida, andamos como en la oscuridad, andamos a los tumbos, andamos a los golpes, andamos al tanteo. Y puede haber una oscuridad interior generada por mis propios problemas, o puede haber esa oscuridad generada por las circunstancias sociales que me tocan. La pobreza no es solamente resultado de que alguien no trabaje, porque si no, no habría gente que trabaja todo el día y sigue siendo pobre. Yo he conocido gente que vivía trabajando y no le alcanzaba más que para comer. A veces la opresión y la injusticia social, como las que vivían en la época en que nace Jesús con el dominio de los romanos, también genera la pobreza. Y también Jesús era luz para esa gente. Para todo el que tenga la oscuridad de alguna pobreza. Llámale pobreza material porque te falta para comer.
Llámale pobreza sentimental porque tenés alguna pobreza emocional, porque tenés alguna pobreza interior. Llámale pobreza social. Llámale pobreza porque no tenés herramientas para manejarte la vida. Llámale pobreza intelectual porque no tenés acceso a la buena educación. Llámale pobreza espiritual. Pobreza espiritual porque no tenés a Jesús en tu vida. Jesús es la luz que viene a llenar nuestra oscuridad. Jesús es la luz que viene a nacer para eso, para iluminar mi vida en medio de la noche. Igual que se le iluminó a los pastores. Porque si no, ¿cómo ando? A los tumbos por la vida. A los tumbos por la vida. Lo dijo bien clarito en el mismo Evangelio de Juan. Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas. Y cuando Jesús dice yo soy, la expresión yo soy, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué es qué? ¿Qué es Dios? Que Dios. El nombre Yahvé significa yo soy el que soy. Jesús usa reiteradamente la expresión yo soy. Y al decir yo soy, está diciendo que Él es Dios, que Él es Yahvé. ¿Ah? Entonces la luz vino al mundo a eso. Y dice con mucha humildad, porque dice, acá en esta traducción dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero la traducción más original, la versión más original, dice la que se hizo carne y puso su carpa entre nosotros. Y la fiesta de las chozas existía en el pueblo judío. Y era una temporada donde los judíos, era una fiesta donde los judíos se trasladaban a vivir en chozas como una forma de ejercer cierta humildad, de vivir un tiempo, de vivir humildemente. Por eso las chozas. O sea, lo cual implica que cuando Jesús vino a estar entre los humildes, entre los pobres. No solamente entre los que sufren la opresión, sino entre los humildes de corazón. Porque para que Jesús pueda nacer en el corazón hay que tener humildad. Humildad no de miseria, ni humildad de humillación. Humildad de pureza. De decir siempre necesito a Dios. La humildad de reconocer que yo necesito a Jesús. Y aún así dice, hay quienes rechazaron la luz de Jesús. La luz vino al mundo y hay quienes la rechazaron. Se dieron el lujo de rechazar al único que les podía realmente salvar la vida. Lo cual quiere decir que más allá de la iniciativa de Dios que viene y nos busca, también es una elección nuestra seguir a Jesús, que es la luz. Porque el ser humano nunca es más humano que cuando se mira en Jesús. Porque Jesús baja del cielo para que Dios se haga hombre, pero a la vez el ser humano adquiere una dignidad que lo eleva. Porque por el sacrificio de Jesús, cuando el ser humano cree en Jesús, se vuelve hijo de Dios y adquiere la dignidad de hijo de Dios.
la pregunta, dejar nacer a Jesús en Navidad. En Navidad y en cualquier momento en que sea Navidad, no es ver qué comida vamos a comer ni qué vamos a regalar. La Navidad es hacer una elección. La Navidad es hacer una elección. Jesús, que es Dios, que es luz, que es palabra de Dios, vino al mundo. ¿Yo qué elijo? ¿Escuchar su palabra y elegir la luz o seguir eligiendo la oscuridad? ¿O seguir eligiendo la oscuridad y seguir andando a los tumbos y a los tropezones? Yo creo que esa es la gran reflexión de esta Navidad. ¿Elijo la luz? ¿Que elijo seguir a Jesús? ¿O elijo seguir a los tropezones por la vida, tanteando la oscuridad? Bueno, que tengan una muy feliz Navidad, pero que tengamos una hermosa Navidad en este sentido, en que seamos capaces de elegir la luz. ¿Y por qué? Porque nosotros también, para que andemos en la luz, para que nos apropiemos de esa dignidad de Hijo de Dios, pero para que también seamos, los bichitos de luz de Dios, para que nosotros también esa luz que tenemos por elegir a Jesús, la llevemos a todos los que están en la oscuridad. Y más en esta época de nuestro país, de nuestro mundo, que está tan en la oscuridad. Tan difícil. O sea, nosotros no lo vamos a cambiar el mundo, pero por ahí, con un poco de la luz de Jesús adentro de nosotros, ¿quién dice que no contagiamos un poco? Cerremos los ojos, miremos a nuestra Madre, la Santísima Virgen, y pidámoselo con mucho amor, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos ahora a ponernos de pie para profesar nuestra fe.